Muy bien, el siguiente tema es la ecuación de la recta tangente de una circunferencia en un punto dado. Bueno, en este tema nosotros no le vamos a hacer tanta referencia a la ecuación de la recta tangente, porque es un tema que ya nos está evaluando. De este tema lo único importante es saber que existe una propiedad cuando el radio, si ustedes observan, OB es un radio y la recta L1 es tangente a esta circunferencia. Entonces, cuando usted una el radio OB con la recta tangente, observen que son perpendiculares, o sea, forman ángulos de 90 grados. En esta ocasión, si colocamos un punto, ya sea por este lado o por este otro, llamémosle un punto E, lo colocamos acá. Observen que si unimos E con B y O, los unimos, se va a formar un triángulo rectángulo, tanto hacia abajo como si lo colocamos aquí arriba. Entonces, recuerden que en un triángulo rectángulo vamos a utilizar el famoso teorema de Pitágoras, por eso está acá. Entonces, hay que recordar cómo es que se utiliza. Bueno, en este teorema, lo que vamos a utilizar, o más bien para lo que sirve, es que me van a dar diferentes medidas de diferentes segmentos y me van a pedir otros. Entonces, en eso es lo que consiste este tema. Y para ello vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Observen que el teorema de Pitágoras solamente se utiliza en los triángulos rectángulos. Recuerden que el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y él, como tiene tres lados, resulta que esos tres lados se identifican como hipotenusa, cateto y cateto. Recuerden que la hipotenusa es el lado más grande, es el lado mayor de los tres y es el que se ubica al frente del ángulo de 90 grados y los otros dos restantes se le llaman catetos. Esta es la fórmula inicial del teorema de Pitágoras, esta es la que todos conocemos, que si queremos averiguar la medida de la hipotenusa, se eleva a la 2 y se iguala a un cateto y se eleva más el otro cateto también se eleva al cuadrado. Pero de esta fórmula nacen tres. Vamos a utilizar estas tres porque esas son las directas. Esas son las fórmulas ya despejadas y donde nos da el resultado mucho más rápido. Entonces vamos a estudiarlas. Si queremos averiguar C, por ende nos tiene que dar el problema tanto A como B. O sea, si queremos averiguar la hipotenusa, el problema nos tiene que facilitar tanto un cateto como el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en una raíz cuadrada y vamos a sumar ambos catetos al cuadrado. Nada más. Y realizamos esto en la calculadora y ya el resultado que nos dé, eso es lo que mide la hipotenusa. Ahora, si queremos averiguar este cateto, entonces vamos igual, en una raíz cuadrada vamos a tener que colocar, porque el problema nos tiene que dar, si nos pide A, el problema nos tiene que dar C y B, o sea, la hipotenusa y este otro cateto. Entonces, por orden se va a colocar la hipotenusa primero, porque recuerden que la hipotenusa es más grande, y se le va a restar el cateto. Entonces, se coloca hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Y si queremos averiguar B, entonces, ¿qué sería este otro cateto? Entonces tendríamos que hacer hipotenusa al cuadrado menos este otro cateto que también me lo tienen que facilitar al cuadrado. Entonces, con esto vamos a aplicarlo en los siguientes problemas. Yo acá tengo tres problemas donde vamos a aplicar estas diferentes fórmulas. Vean, este ejercicio salió en un examen de bachillerato creo que hace un año. Perdón, hace 2 años. Vamos a ver, ejemplo 1, de acuerdo con la siguiente figura, si la circunferencia es tangente al eje X, determinen la medida de OB. Entonces observen que acá tenemos la circunferencia y tenemos el eje X. Observen que la circunferencia es tangente al eje X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted ubique este radio, ¿verdad? Que es OA, aquí se va a formar un ángulo de 90 grados porque lo vimos hace poco, que cuando el radio se une en el punto de tangencia con la recta, ahí forman ángulos de 90. Entonces observen que acá se encuentra el triángulo rectángulo. Entonces tenemos que esto va a ser un cateto, este va a ser otro cateto y OB va a ser la hipotenusa. Entonces, como me están pidiendo OB va a ser la hipotenusa. Entonces voy a colocarle acá
la letra X. ¿Ok? ¿Por qué le coloco la letra X? Porque es el segmento que yo tengo que determinar cuánto mide. Ahora, por ende, el problema me tiene que regalar esta medida y esta otra. Acá, si ustedes observan, como es en el plano cartesiano, tengo que averiguar distancias. Por ejemplo, acá tengo que el segmento AB inicia en 10 y terminó en 34. Entonces, ¿cuánta distancia hay de 10 a 34? Entonces, ahí nada más haríamos una resta. Voy a, aquí se me olvidó, voy a abrir la calculadora y vamos a ver. Vamos a tener que determinar esta medida, entonces nada más agarramos 34 y le restamos 10. Entonces, esa medida va a valer 24. O sea, 24 mide este cateto. Y si ustedes observan, este recorrido ya no lo hace en el eje X porque no es horizontal. Este recorrido es vertical, por lo tanto se tiene que hacer acá en el eje Y. Entonces vean que acá estaba a la altura de 0, que es A, y después bajó a menos 7. Por lo tanto, concluimos que AO mide 7. No puede ser menos 7 porque recuerden que los lados estamos trabajando con lados, con segmentos, y estos no pueden ser negativos. Entonces este lado mide 24 y este lado mide 7. Entonces, ¿cómo averiguamos este? Dice la hipotenusa. Entonces recuerden que la hipotenusa es la suma de los dos catetos que yo tengo. Y como es una suma, no importa el orden en el que lo sume. Entonces vamos a hacer 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y nosotros nada más tendríamos que realizar esta operación en la calculadora. Entonces vamos a hacerlo. 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y eso nos da un 25. Entonces, por lo tanto, ya yo puedo decir que el segmento OB mide 25. Y eso es todo. Observen que lo único que se hizo fue ubicar, deducir las medidas de los lados y nada más es verificar qué segmento tengo que averiguar. Entonces, muy sencillo. El ejemplo 2, vamos a ver el ejemplo 2, dice: de acuerdo con la siguiente representación de la circunferencia C, que es tangente al eje Y en A, si el diámetro mide 6, determine la medida de OB. Entonces, vean que acá me regalan la medida del diámetro. Observen que acá por construcción yo voy a formar un lado. Entonces voy a formar acá un lado. ¿Dónde es que ya se me perdió? Está aquí. Vamos a colocar acá. Vean ustedes que yo voy a hacer este radio. Entonces, si formo este radio, aquí voy a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, tengo que identificar quién es la hipotenusa y quiénes son mis catetos. Entonces, aquí OB va a ser mi hipotenusa. Y como ustedes observan, es el segmento que me están pidiendo. Entonces, voy a tener que aplicar la fórmula de cateto a la 2 más cateto a la 2. Ahora, observen que OA es un radio, pero aquí me dice que el diámetro vale 6. Entonces, por lo tanto, yo deduzco que este radio mide 3 porque es la mitad. Ahora, observen que también el lado AB, que es un cateto, se mueve de menos 4 a menos 8. Entonces, ustedes tienen que igual identificar cuánta distancia sería y esta es de 4. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Tengo un cateto que vale 3, otro cateto que vale 4 y tengo que averiguar una hipotenusa. Entonces, solamente recuerden que es sumarlos nada más. Entonces se suman al cuadrado y ahora esta operación tengo que hacerlas acá. Entonces sería 3 a la 2 más 4 a la 2 y esto me genera un 5. Por lo tanto, el segmento OB mide 5.
Ahora el tercer ejemplo, que es el más bonito de los tres, dice así: de acuerdo con la siguiente representación de la circunferencia con centro M y la circunferencia P con centro en Q, dice que son tangentes entre sí. Entonces observen que la circunferencia pequeña junto con la circunferencia grande son tangentes en B. ¿Ok? Vean que esta tiene de centro M, esta tiene de centro Q. Observen aquí también qué casualidad, porque digamos, si usted une MB, observen que MB es un radio y BQ es otro radio, pero de la otra circunferencia, igualmente que AM. Entonces, como AM y MB son radios de la misma circunferencia, por lo tanto van a medir lo mismo. Entonces, vamos a ver la información que me regala el problema. Dice, si AQ mide 84, observen que, bueno, este ángulo que está aquí, fui yo que lo hice. Dice si AQ mide 84, entonces AQ es este segmento, entonces vamos a colocarle acá que mide 84 porque ya el problema me lo está regalando, y MQ mide 91. MQ, ojo, MQ es la suma de los dos radios. Ok, entonces vean acá porque hay que verificar qué puedo, cómo puedo utilizar yo esta información que me está regalando el problema. Porque dice, determine la medida del radio de la circunferencia P. Entonces, lo que yo tengo que encontrar realmente es saber cuánto vale BQ, como lo hice acá. Porque BQ es el radio de la circunferencia P. Pero tenemos que MQ vale 91. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerdan que yo les había dicho que AM y MB miden lo mismo, porque son un radio, porque ambos son radios de esa circunferencia. Entonces, si determinamos cuánto mide AM, yo voy a verificar cuánto vale también MB, porque va a valer lo mismo. Y si todo esto mide 91, entonces yo le resto lo que mide este radio y automáticamente me quedaría BQ, que sería el radio de la circunferencia grande. Entonces voy a tener que determinar este lado. Y observen que acá está el triángulo rectángulo, entonces nada más puedo aplicar ahí el teorema de Pitágoras. Entonces voy a colocarle la letra X y voy a decir que en este caso tengo que encontrar un cateto. Entonces recuerden que la fórmula del cateto era primero la hipotenusa, porque es el lado mayor, se eleva y después se resta con el cateto que me dieron, que sería 84. Y ahora vamos a proceder a hacer esa operación acá. Sería raíz de 91 al cuadrado menos 84 al cuadrado, y eso me da 35. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver. Eso es igual a 35. Entonces, significa que este segmento mide 35. Por lo tanto, MB también va a valer 35. Entonces, si yo a 91, que es todo, le quito 35, me va a quedar BQ, que sería el radio de la circunferencia P. Entonces, yo a 91 voy a restarle 35. Y eso me da 56. Por lo tanto, el radio de la circunferencia P mide 56. 56. Entonces, vean acá, son tres ejemplos bastante sencillos. Todos fueron agarrados de pruebas, de pruebas de bachillerato de años anteriores. Y vean que es sumamente sencillo, no es tan difícil el tema.